Hola, bienvenidas, bienvenidos a Fin Madrid, Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás, presentado por los doctores José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, que soy yo mismo, y Javier Rascón, que está al otro lado. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartir esta aventura conmigo. Y bueno, nada, como ya sabéis, oyentes, cada semana alternamos el tema en cuanto a la propuesta que hace cada uno de nosotros. Una semana la propongo yo, otra semana la propone Javier. ¿Qué propones esta semana, Javier? Pues mira, si te parece, podemos comentar un poquito algo que hemos ido nombrando en los últimos podcasts y que ha creado pues, un poquito de expectación, que es definir un poquito lo que son los trabajadores del conocimiento. Y a ver si nos hacemos una idea de exactamente qué es esto. ¿Y por qué es importante? Porque es importante conocer lo que es un trabajador del conocimiento y en qué nos afecta, ¿no? Entonces, me parece que es un tema muy interesante que podría dar para 20 episodios probablemente, pero que se puede intentar de alguna manera resumir, ¿no? Y que todo el mundo entendamos, pues esto, qué somos los trabajadores del conocimiento, qué es lo que hacemos y qué dificultades tenemos, ¿no? en nuestro trabajo del día a día, que es un poco, si quieres, lo que a mí me parece que es donde nace pues toda la ciencia o toda la filosofía de la productividad, ¿no? Porque es tan necesaria hoy en día, ¿no? Entonces, Si me permites decir a la audiencia y a ti que no tenía ni idea de que yo fuera un trabajador del conocimiento hasta hace muy poco. Supongo que lo soy porque me gano la vida utilizando mi cerebro, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Pues mira, esto es un concepto que a mí me gustan mucho los híbridos, ¿sabes? Las conexiones entre las distintas disciplinas, ¿no? En este caso, pues la medicina, obviamente, que es la principal a la que nos dedicamos. Pero luego pues está la arquitectura, o puede estar la gestión, la empresa y tal, ¿no? Pues una vez un señor se llamaba Peter Drucker, que este señor nació en el 1909, vivió hasta el 2005. Está considerado uno de los padres de la gestión moderna, de la gestión empresarial, ¿vale? Y estamos hablando pues de empresas. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una empresa con un médico, con un hospital, con de lo que estamos hablando, ¿no? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque, por ejemplo, un centro de salud, un hospital, pues es como una pequeña empresita, ¿no? Que una empresa, dices, bueno, pues tiene una finalidad. En este caso, pues nosotros intentamos, si quieres, crear salud o quitar enfermedad o hacer prevención, lo que quieras. Bueno, tenemos una finalidad. Hay unos trabajadores, hay unas dinámicas de trabajo, hay unas rutinas, unos flujos de trabajo, ¿no? ¿Y qué dijo este señor? Pues dijo este señor lo que un poco la distinción entre el cambio de mentalidad entre la era industrial y la era moderna, la era de la información. Fíjate, la revolución industrial hace pues unos añitos ya, la mayoría del trabajo era totalmente mecanizado, ¿vale? Imaginemos un operario de una fábrica, ¿vale? Que tiene que, bueno, pues hacer una determinada función pues para producir coches. Bueno, pues este operario lo que tenía que hacer pues es hacer puertas o simplemente pues poner una serie de tornillos, ajustar una serie de componentes y no tenía realmente que innovar demasiado, es decir, su tarea era completamente definida, ¿no? El trabajador industrial tiene una tarea clara, definida y medible, que en este caso, pues, trabajar dentro de una fábrica, pues podía ser, pues, esto, hacer una puerta o simplemente, pues, hacer una determinada obra realmente de manufactura, ¿vale? Como digo, no necesita innovar, o sea, ya sabía lo que tenía que hacer y todos los días probablemente tenía que hacer lo mismo, no tenía que decidir en cada momento qué es lo que tenía que hacer. Así que tampoco tenía que estudiar mucho, simplemente pues podía ser más o menos habilidoso con sus acciones, pero realmente pues bueno, pues lo que tenía que hacer es un tipo de tuerca, un tipo de tornillo, un tipo de lo que sea y ya está. ¿Y cómo medíamos la capacidad de este trabajador? Pues por la cantidad, es decir, más horas trabajando, pues más producción. Esto es una cosa pues también evidente, ¿no? Cuando tu trabajo es definido y material, pues cuanto más tiempo estás haciendo puertas de coches, pues más
puertas de coches haces y más coches se fabrican, ¿vale? Y además lo que necesitaba este trabajador es estar siempre en un puesto de trabajo. Tenía que estar en esa fábrica, donde tenía las herramientas, donde tenía los elementos necesarios para fabricar lo que estuviera fabricando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado pues porque, bueno, pues la sociedad ha evolucionado. Ahora mucha más gente tiene acceso pues a los estudios, al conocimiento. Cuando hablo de conocimiento no solo hablo de medicina o de carreras, por así decirlo, ilustradas. Es decir, conocimiento es cualquier cosa que te sea útil para hacer tu trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que define al trabajador del conocimiento? Cuando hablamos de médicos, hablamos de trabajador de conocimiento, pero estoy hablando de personal sanitario y de personal que puede ser arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser hasta cocineros, es decir, cualquier profesión. Fíjate, la tarea está por definir, es decir, yo todos los días no sé lo que tengo que hacer. Y tú me dirás, bueno, pues tienes que ver una serie de pacientes que tienes ingresados, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Digo, no, porque cada paciente es distinto, cada paciente es diferente, y aunque sí que es verdad que la mayoría de enfermedades pues se repiten y las situaciones pues son más o menos familiares, pero cada uno de ellos es peculiar. Y no vienen los manuales, lo tengo que decidir con mi conocimiento qué es lo que tengo que hacer con cada uno de ellos, ¿no? Tengo que innovar. El trabajador de conocimiento tiene que innovar constantemente, tienes que buscar maneras de hacer las cosas mejor, tienes que buscar las maneras de hacer las cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo como se trabajaba, por hablar de lo que conocemos en un hospital hace 10 o 20 años, de cómo se trabaja ahora. Ya lo hemos comentado, ¿no? Sistemas de información, sistemas de seguridad, nada que ver. La innovación es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Obviamente tenemos que aprender cada vez más y cada vez tenemos que estar más actualizados. Tenemos que manejar toda esa información que nos rodea de una manera pues cada vez más, digamos, selectiva, ¿no? Para ver qué información es relevante, cuál nos es útil, cuál no. Y no depende de las horas, que esto es un tema también que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque muchas veces reivindicamos trabajar por horas y yo estoy en contra de esto. Quiero decir, no, el trabajador del conocimiento no necesariamente porque trabajes más horas vas a hacer más cosas. Lo que tú haces, ¿de qué depende? Depende de tu conocimiento, de pensar, de buscar soluciones, de encontrar herramientas, y esto a veces te lleva una hora o a veces te puede llevar una semana o un mes, ¿no? Y determinados casos pues te llevan mucho más tiempo que otros que son mucho más sencillos. No hablemos ya de temas de investigación o temas de más desarrollo científico, si quieres, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Y lo que comentamos antes, pues el trabajador industrial necesita estar en un sitio determinado, en su fábrica, en su lugar de trabajo, en su despacho, pero el trabajo del conocimiento no. Hoy en día no tiene que estar en un despacho. Con un ordenador y una conexión a Internet puede estar prácticamente en cualquier sitio. De esto que hemos dicho, de esto se deriva, no sé si te sonará, los llamados nomads. Los nomads son una especie de nueva tribu, una especie de mezcla entre know, el saber, y mads, que puede ser loco, pero bueno, en el sentido de nómadas, ¿no? Nomads, ¿sí? ¿Qué es un nómada? Un nómada pues es un trabajo de conocimiento que cada vez es ubicuo, es decir, cada vez vemos más equipos de trabajo que uno está en la India, el otro está en Estados Unidos y otro puede estar en Granada, ¿vale? Y bueno, como tú comentaste con el tema de la página web, pues tienes unos compañeros que no están en tu lugar de trabajo, que no están en tu despacho, que no están en tu ciudad. Tienes un equipo que trabaja fuera. Bueno, pues cada vez más este tipo de profesional pues es un poco el que, digamos, tiene que tener unas herramientas y una dinámica de trabajo pues un poquito distinta de lo que era hasta hace poco el trabajo conocido, ¿no? O sea, es un trabajo completamente distinto. ¿Y en qué sentido? Pues mira, pues por ejemplo, el tema de lo que hemos dicho antes, bueno, manejar la información que teníamos antes era muy limitada, ahora es una información brutal. Todos los mensajes que nos entran por correo, ya lo comentamos, todos los mensajes que nos entran por WhatsApp, redes sociales, que son tan importantes para estar conocimiento, estar al día, pero el ruido que hacen, ¿no?
el trabajo que decíamos, de pasar de un trabajo definido a un trabajo pues indefinido, que cada día pues tienes circunstancias nuevas que tienes que resolver. El entorno, pues tu fábrica, tu lugar de trabajo, tu carpintería, era una cosa estable, no cambiaba mucho. Un hospital, un centro de salud, cambia constantemente, ¿no? No hablo ya de trabajar en las urgencias o de trabajar en una planta, pues nada que ver, ¿no? Esto, pues, la gestión de esta incertidumbre también es un tema apasionante, ¿no? Y sobre todo, y una de las cosas por las que creo que es muy necesaria todo el tema de la productividad, a veces hablamos de la productividad como la gestión del tiempo. Y bueno, los expertos insisten cada vez más que no es cuestión de la gestión del tiempo, sino que es la gestión de la atención, que es lo que nos falla. ¿Por qué? Por todo el exceso de información, porque tenemos que tener un espacio para pensar, porque tenemos que decidir cómo resolver la tarea que tenemos en mente y porque nuestro entorno pues a veces no es lo más amigable, ni tenemos un entorno relajado con música clásica, sino que estamos pues en medio de un grigay de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, ¿qué dijo Peter Drucker de todo esto? Ese tipo de, pues que eran un poco el valor, digamos, más importante de cualquier empresa del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que es, al final, y probablemente es lo que menos se cuida o lo que más se descuida, ¿no? El trabajador del conocimiento, el que tiene la capacidad de resolver problemas en base a su conocimiento, que tiene que estar actualizado. Y que, bueno, que yo creo que los médicos pues somos un buen ejemplo, ¿no? de esto. Y creo que es importante que lo entendamos así, cuando, pues para entender también un poco por qué pasa lo que nos pasa, porque a veces vamos tan liados, y porque es importante que, bueno, pues que a lo mejor profundicemos un poquito en todo lo que es las herramientas de productividad que nos pueden ayudar a gestionar todo esto de una manera pues muy eficaz. Sí, yo creo que las herramientas de productividad, las herramientas tecnológicas, que son fuente de estrés, que bueno, yo cuando estabas hablando estaba anotando los enlaces en el programa, voy a anotar los distintos enlaces de lo que has ido citando, de Peter Drucker, de los Nomads, y acabas de citar, sin decir el nombre, el libro de Cal Newport, se llama, espérate que lo diga bien, también pondré el enlace en el programa. Cal Newport es el autor del libro Deep Work, que yo no sé si está en castellano, pero habla de que básicamente Deep Work trabaja concentrado y profundamente en un tema, evita las distracciones. Yo creo que gran parte del libro, que yo lo tengo, que aún estoy ojeando básicamente, no leyendo aún, pero el libro habla de eso, de que hay que intentar evitar las distracciones, y cada vez es más complicado encontrar ese momento cuando estudiabas la carrera, seas ingeniero, seas médico, seas psicólogo, seas matemático, aquellos momentos mágicos que tus padres te estaban preparando la comida abajo o en otra habitación, aquello todo estaba preparado y tú solamente estabas ahí concentrado en tu integral, ¿vale? Pero llevabas 2 horas intentando sacar la integral y tú estabas ahí en eso. Ese momento es posible que lo añores. En aquel momento lo odiabas, pero ahora lo añorarás, porque es que en ese momento estás, los críos, de hecho ahora mismo los estoy oyendo que ya están a estas horas ya intentando dormirse, que es lógico, el Twitter, el Facebook, los cartelitos. Yo últimamente lo que estoy haciendo a través de ojear el libro de Cal Newport es intentar quitar todas las notificaciones que tengo en el iPhone, ¿vale? Quito, elimino las de Facebook, las de Twitter, solamente dejo las del correo, porque intento que el correo esté ahí, pero tampoco debería incluso tenerla. O sea, ese teléfono lleno de numeritos rojos, ¿vale? Lo único que hace es generar estrés. Eso es el infierno. Es el infierno, y es lo que hemos hablado también. Bueno, entonces, un poco lo que queremos nosotros es, siendo trabajadores del conocimiento, pues nuestra idea en cuanto al podcast, y nosotros, tú y yo, lo hemos ido encontrando porque hemos encontrado esto, pero muchos de nuestros compañeros no han encontrado este alivio en la tecnología, podríamos decirlo, ¿vale? Un ejemplo, y hablaremos un día de la ayuda que puede tener Papers, que es el gestor de bibliografía que yo uso, que Papers te permite hacer la bibliografía de un artículo en 3 segundos. Es decir, tú vas escribiendo el artículo y metiendo las citas bibliográficas en Papers, y cuando acabas el artículo le das al crea la bibliografía y la crea automáticamente. Eso hace que te ayude a ser más productivo ese conocimiento que tú tienes, porque tú tienes el conocimiento para escribir el artículo, pero no tienes por qué estar de forma mecánica copiando citas bibliográficas al final, que sería el operario que